Queridos alumnos, muchos de ustedes yo creo que ya me conocen, soy Carlos Alberto Sepúlveda Llévenes, les voy a impartir la clase de Derecho Procesal 3. Eh, para mí este sistema de hacer clases es bastante nuevo, soy bastante, desconozco bastante estas áreas informáticas, soy un usuario básico, pero haré mi mejor esfuerzo. Ahora, junto con saludarlo y darle la bienvenida a este particular inicio de año académico, les quiero comentar primeramente que este ramo, Procesal 3, es sumamente importante porque va a constituir los cimientos de toda otra tramitación que ustedes sepan o que vayan a aprender en el futuro. Ya tenemos conocimientos de procesal 1, ¿no es cierto? Procesal orgánico. Y y después, en procesal 2, vimos las normas comunes a todo procedimiento. Ahí vimos notificaciones, vimos resoluciones judiciales, ya un gran tema, ¿no es cierto? Y vimos cómo se cumplían estas resoluciones judiciales, vimos los incidentes, tipos de incidentes y cómo se tramitaban estos. Es fundamental que ustedes tengan esos conocimientos impartidos en los dos ramos anteriores, precedentes, procesal 1 y 2, para enfrentar este ramo de debida forma. ¿Por qué? Porque procesal, como se los dije a mis alumnos en años anteriores, es un ramo que va sumando. Es decir, no se puede volver atrás a medida que seguimos avanzando en la materia. En consecuencia, se presume, se debe entender que el alumno ha aprendido e idealmente asimilado los contenidos enseñados y obviamente aprobados. Ahora, procesal 3, este que empezamos ahora, ya, en gran medida, en gran porcentaje, comprende el juicio ordinario. Juicio ordinario que no lo es porque sea rasca o vulgar, sino que lo es porque es un juicio de lato conocimiento, de largo conocimiento. Es el juicio más extenso que existe en nuestro sistema procesal. Y sobre este procedimiento, ya, que es un procedimiento común, ya surgen otros procedimientos con distintas modificaciones. De ahí que este procedimiento constituye la piedra angular, la base, el sustrato, el sustento de cualquier otro procedimiento. De ahí entonces, repito, la importancia de este procedimiento. El más engorroso, el más lento, el que tiene más etapas, el que tiene más plazos, ¿ya? Pero sabiendo este, ustedes podrían saber cualquier otro. Ahora, les digo nuevamente, ¿por qué es tan importante tener muy asimilado ya, especialmente el derecho procesal 2? Porque como ustedes ya lo saben, todo juicio, toda acción se inicia formalmente con una notificación. Y recordarán que lo que se debe notificar es la resolución que dicta el tribunal y la solicitud que recae en ella. Bueno, no corresponde quizás ahora en este instante hacer una suerte de repaso, pero sí quiero ser enfático en la importancia que tiene que ustedes repasen, reestudien las notificaciones y las resoluciones judiciales. Porque en el procedimiento que vamos a empezar a estudiar ahora, vamos a encontrarnos con un sinnúmero de resoluciones judiciales. Cada etapa, cada presentación o escrito que hacen las partes, necesariamente va a traer aparejado o como consecuencia una resolución judicial. Y la idea es que ustedes puedan identificarlas. Es decir, estamos frente a un
decreto providencio proveído, estamos frente a una interlocutoria de primero o segundo grado, estamos frente a un auto o estamos frente a una sentencia definitiva, que claramente es la más fácil de reconocer. Y si ya sabemos qué tipo de resolución es, sabremos entonces también cómo se notifica. ¿Ya? En consecuencia, es muy útil para ustedes claramente y para la fluidez y debida comprensión del ramo que ustedes estudien las materias ya pasadas. Ahora, vamos a hacer en esta oportunidad un análisis muy veloz del programa de este ramo. Los contenidos de este ramo, de esta asignatura. Yo creo que ustedes ya tienen o debieran tener en su poder el programa. Pero es bueno que lo analicemos eh, rápidamente. ¿Cómo parte este juicio? ¿Cómo parte, perdón, este ramo? Con las acciones cautelares. Eh, Dijimos nosotros en clases, oportunamente, que los juicios podrían iniciarse de dos maneras, ¿no es cierto? Una de ellas, que es la más común, la inmensa mayoría de los casos se inician de esta forma, es con la interposición o la presentación de una demanda. Pero también existe una posibilidad que es iniciar un procedimiento con una acción cautelar, que se denominan específicamente medidas prejudiciales, tal como lo reza su nombre, prejudiciales, antes del juicio. Así entonces, vamos a estudiar en una primera parte, en un primer capítulo, las medidas prejudiciales, que son tres. Vamos a estudiar los conceptos, vamos a estudiar su clasificación, y esta clasificación nos conduce a deducir que son tres. Las medidas prejudiciales propiamente tales, ¿ya? Las medidas prejudiciales probatorias y las medidas prejudiciales precautorias. Cada una de ellas tiene distinto propósito, pero todas apuntan a lo mismo, a preparar la entrada de un juicio, a preparar el resultado de un juicio. En consecuencia, vamos a ver eh, en una primera parte estas medidas prejudiciales. ¿Ya? La tercera de estas, que se los dije recién, es la medida prejudicial precautoria. Esta medida prejudicial, que también lo acabo de decir, tiene por finalidad asegurar el resultado de la acción. Es decir, si yo demando a una persona, yo tengo una pretensión. Yo quiero obtener un resultado, quiero ser victorioso. Y si gano el juicio, quiero obviamente obtener mi pretensión, conseguir lo que yo demandé. Para asegurar esa pretensión es que existe esta medida prejudicial precautoria. ¿Ya? Y también vamos a estudiar paralelamente o conjuntamente con esta medida prejudicial precautoria las medidas precautorias, es decir, aquellas que también tienen por finalidad asegurar el juicio, pero que se presentan y tramitan durante el juicio, no antes de este. Eso nos va a demandar algún periodo de tiempo. Ustedes van a tener el material eh, en, por las vías que se están ahora impartiendo las clases, ¿no es cierto? ¿Ya? Material suficiente, tanto bibliográfico como apuntes que yo he recopilado. Ahora, después de esto, después de sortear esta primera etapa, que es que son las medidas prejudiciales, estudiaremos el procedimiento ordinario, que como se los anticipé, es un procedimiento extenso, largo, que tiene distintas etapas. Y estas etapas las vamos a ir estudiando. Como todo juicio, tiene etapas, ¿ya? Y la primera etapa es la etapa de discusión. En esta etapa de discusión se estudia en consecuencia la demanda, concepto, requisitos, oportunidad para presentarla,
¿ya? Esta demanda, que como ya se ha dicho, debe ser objeto de una resolución del tribunal y después de resuelta por el tribunal debe notificarse a las partes, ¿ya? Da lugar a un plazo o un término de emplazamiento para que él o los demandados reaccionen. Y vamos a estudiar las distintas formas que tiene de reaccionar. Podría no hacer nada, y eso se llama, se lo dije yo seguramente, si un demandado no hace nada, no se entiende que acepta la demanda, muy por el contrario. Esto se denomina contestación ficta de la demanda. Veremos los efectos y consecuencias que tiene eso. Podría también oponer excepciones, sean dilatorias o perentorias. Podría también contestar derechamente la demanda, pero también podría tener otra reacción, asumir otra actitud, que sería demandar reconvencionalmente, reconvenir. Es decir, no se conforma con contestar la demanda, sino que además él contesta a quien lo demandó a él. Todo esto, demanda, excepciones dilatorias, excepciones perentorias, aceptar la demanda contraria o allanarse, reconvenir, lleva envuelto requisitos y plazos. ¿Ah? Entonces, bueno, y es fundamental en procesal, y se los he dicho yo hasta el cansancio, deben estudiar siempre con su código en la mano. Su código de procedimiento civil debe estar siempre a vuestro alcance. Después que este demandado reacciona de alguna forma, ¿ya? Va a continuar la etapa de discusión, que no se termina con esta reacción, sino que va a traer otro trámite más que se llama réplica. Es decir, el demandante contesta lo que el demandado le contestó. Y después de esta réplica viene otro trámite que se llama dúplica, que consiste en la respuesta que da el demandado de la respuesta que dio el demandante. Puede parecer enredado o complicado, pero es bien sencillo y lo vamos a estudiar debidamente. Entonces, con esta etapa de discusión tenemos que tener claro que está conformada por la demanda, la contestación, la réplica y la dúplica. Después de esta etapa de discusión viene un trámite obligatorio, esencial, que se llama conciliación, que ustedes lo recordarán que lo estudiamos con ocasión de los equivalentes jurisdiccionales. Este es el momento entonces en que en todo juicio, ordinario al menos, es obligatorio que el juez, terminara la etapa de discusión, cite a las partes a una conciliación. Veremos en qué consiste la conciliación, cómo se notifica, qué pasa en esta etapa, pero asumiendo que no hay conciliación, porque si hay conciliación se nos acaba el juicio, ¿ya? Que no hay conciliación, viene otra etapa, la etapa de prueba, la etapa probatoria, que se inicia con una resolución muy importante que ustedes recordarán, que es la resolución que recibe la causa prueba, una interlocutoria de segundo grado, ¿no es cierto? Entonces, vemos, veremos oportunamente qué compone esta resolución, qué se puede hacer en contra de ella si las partes no se conforman, cómo se notifica y a qué da lugar. Da lugar, obviamente, al inicio de un periodo de prueba. Y aquí viene una parte extensa, y yo me atrevo a decir que más o menos compleja de este ramo, que son los medios de prueba, los medios probatorios. Es decir, de qué se valdrán las partes en el juicio. Y vamos a estudiar detalladamente la prueba instrumental, la prueba testimonial, la prueba confesional, la inspección personal del tribunal, el informe de peritos y por último las presunciones, que es un medio de prueba indirecto, porque las partes no lo rinden, no lo ofrecen, sino que es una carga que le corresponde al tribunal cuando va a dictar sentencia. Esto nos va a demandar bastante tiempo, estudiar todos estos medios de prueba, cómo se rinden, cómo y cuándo se piden,
y los requisitos asociados a cada uno de ellos. Después de esta etapa de prueba, que es bastante extensa y diría yo relativamente compleja, corresponde entonces pasar a otra etapa, que es una etapa que si bien no es de mucha utilidad, dicen, se denomina etapa de observaciones a la prueba. Es decir, las partes van a hacer presente al tribunal las pruebas rendidas en el juicio, tanto las propias como de su contraria. Además, y terminada esta etapa, corresponde a la etapa de sentencia, es decir, aquella en que el juez resuelve el asunto debatido y sometido a su decisión. Vamos a estudiar esta etapa en el sentido de los plazos, las obligaciones del tribunal, lo que podría pasar en ese plazo, en ese periodo de citación a las partes de sentencia, y vamos a estudiar una institución bien particular que es las medidas para mejor resolver. Es decir, el juez, en el periodo que está estudiando el asunto para dictar una sentencia, advierte de alguna medida, de alguna prueba que lo va a conducir a una mejor o más acertada resolución del conflicto. Ese es el juicio ordinario, pero olvidé decirles que existen tres juicios ordinarios, según su cuantía: el de mayor cuantía, el de menor cuantía y el de mínima cuantía. Eso de la cuantía lo estudiamos en procesal 1 con ocasión de la competencia. Si lo recuerdan, las reglas absolutas de la competencia. Ese es el juicio ordinario. Y para terminar este semestre vamos a estudiar el juicio sumario o procedimiento sumario. Es un procedimiento, como su nombre lo indica, bastante más resumido, bastante más breve, que contiene las mismas etapas, pero que están bastante más concentradas. Va a tener otros plazos, otros requisitos y otro ámbito de aplicación. Entonces, con este procedimiento sumario que vamos a terminar el semestre. Bueno, aparte y además de saludarlos y darles la bienvenida, quería decirles también en qué contiene lo que vamos a estudiar este semestre, y pedirles toda su comprensión porque estoy debutando en estas lides informáticas, esta forma de impartir clases, pero es fundamental que ustedes hagan un importante esfuerzo en estudiar. Este sistema de clases, si bien va a sernos útil a todos, requiere de un mayor esfuerzo del alumno, porque tienen que estudiar, anticiparse, me van a formular preguntas por esta misma vía, ¿ya? Pero es necesario que hagan un esfuerzo mayor, porque la clase presencial, según mi opinión, es incomparable e inigualable. Pero vamos a sortear este obstáculo y vamos a aprender procesal igual, y luego del coronavirus nos veremos en clases. Saludos a todos.